El viento helado cortaba como cuchillas en aquella noche de invierno. Las calles de Buenos Aires estaban casi desiertas, iluminadas solo por las farolas que proyectaban sombras alargadas sobre el pavimento húmedo. En medio de esa soledad, un grito desgarrador rompió el silencio. Era un sonido que no pertenecía a la ciudad, un sonido que parecía salir de lo más profundo del miedo. En una esquina, una mujer joven, de cabello castaño y ojos llenos de pánico, corría descalza por la acera. Su respiración entrecortada se mezclaba con el eco de sus pasos apresurados. Llevaba un abrigo demasiado delgado para el frío que hacía, y sus manos temblaban mientras intentaba sujetar un bolso que parecía a punto de caerse. Detrás de ella, a unos metros de distancia, se escuchaban pasos pesados, cada vez más cerca. «¡Por favor! ¡Alguien ayúdeme!», gritó la mujer, su voz quebrada por el terror. Pero las calles estaban vacías. Nadie parecía escucharla. O quizás, nadie quería escucharla. En ese momento, un hombre salió de la sombra de un edificio cercano. Era alto, de complexión delgada, con una chaqueta de cuero gastada y un rostro que reflejaba más cansancio que miedo. Sus ojos, de un verde intenso, se fijaron en la mujer que corría hacia él. No dijo nada, no hizo ningún gesto. Simplemente se interpuso entre ella y aquel que la perseguía. El perseguidor, un hombre corpulento con una gorra que le ocultaba el rostro, se detuvo en seco al ver al extraño. Hubo un silencio tenso, cargado de electricidad, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. «No te metas donde no te llaman», gruñó el hombre de la gorra, su voz áspera y llena de amenaza. El hombre de la chaqueta de cuero no respondió. Solo se quedó allí, firme, como un muro infranqueable. Sus manos, aunque vacías, estaban listas para actuar. No había necesidad de palabras. Su presencia era suficiente. La mujer, que ahora se refugiaba detrás de él, lo miró con una mezcla de incredulidad y gratitud. No sabía quién era ese hombre, pero en ese momento era su único salvador. «¿Quién eres?», susurró ella, casi sin aliento. El hombre no respondió. En lugar de eso, dio un paso al frente, desafiante, mientras el perseguidor retrocedía, murmurando maldiciones antes de desaparecer en la oscuridad de la noche. La calle volvió a quedar en silencio, pero el eco de lo que acababa de suceder resonaba en el aire. La mujer, todavía temblando, intentó articular una palabra de agradecimiento, pero el hombre ya se alejaba, desapareciendo en la misma sombra de la que había emergido. Era como si nunca hubiera estado allí. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué arriesgó su seguridad por una desconocida? Si quieres descubrir más sobre esta historia de valentía y humanidad, no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna parte de esta narrativa. Vamos juntos a desentrañar el misterio del héroe que nadie conocía. La mujer, cuyo nombre era Valeria, se quedó paralizada en la esquina de la calle, mirando hacia la oscuridad donde el hombre de la chaqueta de cuero había desaparecido. Su corazón aún latía con fuerza, y el frío de la noche parecía haberse adueñado de su cuerpo. Pero no era solo el frío lo que la hacía temblar. Era la sensación de que acababa de presenciar algo extraordinario, algo que no encajaba en la normalidad de su vida cotidiana. Valeria era una joven periodista de 28 años, de cabello castaño y ojos avellana, que trabajaba para un pequeño periódico local. Su vida era sencilla, llena de deadlines y cafés fríos, pero aquella noche había cambiado todo. No podía simplemente volver a casa y olvidar lo que había sucedido. Necesitaba respuestas. Al día siguiente, Valeria decidió investigar. Comenzó por preguntar en los negocios cercanos a la esquina donde todo había ocurrido. Nadie parecía haber visto nada. El dueño de una panadería cercana le dijo que había escuchado gritos, pero no había salido a ver qué pasaba.
En estos tiempos, es mejor no meterse en problemas, dijo con un encogimiento de hombros. Valeria no se rindió. Pasó horas caminando por las calles del barrio, mostrando una descripción vaga del hombre que la había ayudado. Alto, delgado, chaqueta de cuero, ojos verdes. Pero nadie parecía reconocerlo. Era como si hubiera sido un fantasma, una aparición que solo existía en su memoria. Frustrada, Valeria decidió visitar el único lugar que le quedaba. Un pequeño café llamado El Rincón de los Suspiros, ubicado en una callejuela cercana. Era un lugar modesto, con mesas de madera desgastada y paredes llenas de fotografías antiguas. El café era conocido por ser un punto de encuentro para artistas y bohemios, y Valeria pensó que tal vez alguien allí podría saber algo. Al entrar, el aroma a café recién hecho la envolvió. Se sentó en una mesa cerca de la ventana y pidió un cortado. Mientras esperaba, observó a los demás clientes. Había un hombre mayor leyendo un periódico, una pareja joven riendo en voz baja, y en una esquina, un hombre con una chaqueta de cuero. Valeria contuvo la respiración. Era él. El hombre estaba sentado solo, con una taza de café entre las manos. Su rostro estaba iluminado por la luz tenue de una lámpara colgante, y Valeria pudo verlo con más claridad. Tenía rasgos marcados, una barba de varios días y una expresión seria, casi melancólica. No parecía notar su presencia, o tal vez prefería ignorarla. Valeria dudó por un momento. ¿Debía acercarse? ¿Qué le diría? Finalmente, decidió que no podía dejar pasar la oportunidad. Se levantó y caminó hacia su mesa con determinación. «Disculpe», dijo, tratando de mantener la calma. «¿Puedo sentarme?» El hombre levantó la mirada y la estudió por un momento. Sus ojos verdes parecían penetrar en lo más profundo de su alma. Luego, asintió levemente. «Claro», respondió con una voz suave pero firme. Valeria se sentó frente a él, sintiendo que el tiempo se detenía. No sabía por dónde empezar, pero sabía que tenía que hacerlo. «Anoche, usted me salvó», dijo finalmente, sus palabras cargadas de emoción. «Quiero agradecerle. Y quiero saber, ¿quién es usted?» El hombre la miró fijamente, como si estuviera evaluando si valía la pena responder. Luego, tomó un sorbo de su café y dijo: «Mi nombre es Mateo, pero no soy nadie importante». Mateo. El nombre resonó en la mente de Valeria como un eco lejano. Era un nombre común, pero en ese momento parecía cargado de significado. Ella lo observó con atención, tratando de descifrar algo más en su rostro, en sus gestos, en su silencio. Pero Mateo no parecía dispuesto a dar más información. «No es justo», dijo Valeria, rompiendo el silencio incómodo. «Usted me salvó anoche, y yo ni siquiera sé por qué lo hizo. ¿Por qué se arriesgó así? Podría haber salido herido, o algo peor». Mateo bajó la mirada hacia su taza de café, como si las respuestas estuvieran escondidas en el líquido oscuro. Durante unos segundos, pareció estar luchando consigo mismo, como si algo en su interior le impidiera hablar. Finalmente, suspiró y levantó la cabeza. «No lo hice por usted», dijo, con una voz que sonaba más cansada que fría. «Lo hice porque no podía quedarme quieto. No, otra vez». Valeria arrugó el ceño, intrigada. «¿Otra vez?», preguntó, inclinándose un poco hacia adelante. «¿Qué quiere decir?». Mateo no respondió de inmediato. Sus ojos se perdieron en alguna parte del café, como si estuviera recordando algo doloroso. Valeria notó cómo sus manos se apretaban ligeramente alrededor de la taza, como si estuviera tratando de aferrarse a algo que ya no estaba allí. «Hace años», comenzó a decir con voz baja. «Vivía en un pueblo pequeño en el norte de Argentina. Era un lugar tranquilo, donde todos se conocían. Un día hubo un accidente.
Un camión perdió el control y chocó contra una casa. Yo estaba cerca, pero no hice nada. Me quedé paralizado, viendo cómo todo sucedía. Había gente atrapada dentro, gritando, pero yo no me moví. No sé por qué. Tal vez fue el miedo o la indecisión, pero no hice nada. Valeria escuchaba en silencio, sintiendo cómo el peso de las palabras de Mateo llenaba el aire entre ellos. Ese día, continuó él, una familia perdió todo, y yo perdí algo también, la confianza en mí mismo. Desde entonces, juré que nunca más me quedaría quieto cuando alguien necesitara ayuda. Anoche, cuando la vi correr, no lo pensé dos veces. No podía permitirme fallar otra vez. Valeria sintió un nudo en la garganta. La historia de Mateo era desgarradora, pero también revelaba una profunda humanidad. Él no era un héroe por naturaleza. Era un hombre común que luchaba contra sus propios demonios. Usted no tiene que cargar con eso para siempre, dijo ella, con voz suave. Lo que pasó en su pueblo fue terrible, pero no fue su culpa. Y anoche, usted hizo la diferencia. Usted me salvó. Mateo la miró, y por primera vez, Valeria vio algo más en sus ojos. No era solo tristeza o remordimiento. Era algo parecido a la esperanza, aunque débil, como una llama que luchaba por no apagarse. Tal vez, dijo él con un tono que no convencía ni a sí mismo. Pero eso no cambia el pasado. Valeria quiso decir algo más, pero en ese momento, el dueño del café se acercó a la mesa para preguntar si querían algo más. Mateo aprovechó la distracción para levantarse. Tengo que irme, dijo, colocando unos billetes sobre la mesa. Gracias por el café. Espere, dijo Valeria, levantándose también. ¿Puedo volver a verlo? Quiero entender más. Tal vez pueda ayudarle. Mateo la miró por un momento, como si estuviera considerando su propuesta. Luego, sacó un pequeño trozo de papel de su bolsillo y escribió algo rápidamente. Este es mi número, dijo, entregándole el papel. Llámeme si necesita algo, pero no prometo responder. Antes de que Valeria pudiera decir algo más, Mateo se dio la vuelta y salió del café, dejándola sola con 1000 preguntas sin responder. Valeria guardó el trozo de papel con el número de Mateo en su bolso, sintiendo que sostenía algo más que un simple contacto. Era una conexión, un hilo delgado que la unía a un hombre misterioso y lleno de contradicciones. Durante los días siguientes, no pudo dejar de pensar en él. Su historia la había tocado profundamente, y aunque no sabía exactamente cómo, sentía que tenía que hacer algo. No podía simplemente dejarlo ir. Decidió investigar más sobre el accidente que Mateo había mencionado. Si él no quería hablar, tal vez ella pudiera encontrar respuestas por su cuenta. Con su experiencia como periodista, sabía cómo rastrear información, aunque fuera de algo que había ocurrido años atrás en un pueblo remoto. Después de varias llamadas y horas de búsqueda en archivos digitales, Valeria encontró una noticia breve en un periódico local de Jujuy. El titular decía: Tragedia en Humahuaca. Familia pierde todo en accidente de tránsito. La nota era escueta, pero confirmaba lo que Mateo le había contado. Había imágenes borrosas del lugar, un camión volcado, una casa destruida y rostros de personas conmocionadas. Entre las víctimas, una mujer y su hija pequeña habían resultado gravemente heridas. Valeria sintió un escalofrío al leer los detalles. El accidente había ocurrido hace casi 10 años, pero el dolor parecía tan fresco como si hubiera sido ayer. Se preguntó cómo Mateo había cargado con ese peso durante tanto tiempo. ¿Había intentado hablar con la familia? ¿Había buscado redención de alguna manera? Decidió que necesitaba saber más. Llamó al número que Mateo le había dado, pero no obtuvo respuesta. Lo intentó una y otra vez, pero el teléfono sonaba hasta llegar al buzón de voz. Frustrada pero decidida,
Valeria decidió tomar un enfoque diferente. Si Mateo no quería hablar, tal vez la familia afectada por el accidente pudiera darle alguna pista. Después de varios intentos, logró contactar a un familiar lejano de la mujer que había resultado herida. La conversación fue incómoda al principio, pero cuando Valeria explicó que estaba investigando para una historia sobre segundas oportunidades y redención, la persona al otro lado de la línea se abrió un poco. Ese día cambió todo para nosotros, dijo la voz, temblorosa. Mi hermana y mi sobrina nunca fueron las mismas después del accidente. Pero, ¿sabe una cosa? Hace unos años, alguien llegó al pueblo. Un hombre. Dijo que quería ayudar. Pagó las deudas médicas y dejó dinero para la reconstrucción de la casa. Nunca quiso decir su nombre. Solo dijo que era alguien que había estado allí aquel día y que no había hecho lo suficiente. Valeria sintió que el corazón le latía con fuerza. Era él. Tenía que serlo. ¿Recuerda cómo era ese hombre?, preguntó, tratando de mantener la calma. Era alto, delgado, tenía unos ojos verdes que no se olvidan fácilmente, respondió la voz. ¿Por qué lo pregunta? ¿Lo conoce? Valeria dudó por un momento, pero finalmente respondió. Sí, lo conozco, y creo que está tratando de hacer las cosas bien. Colgó el teléfono con una mezcla de emociones. Mateo no solo había cargado con su culpa, había intentado compensarla de la única manera que sabía. Pero, ¿por qué seguía huyendo? ¿Por qué no permitía que alguien lo ayudara? Esa noche, Valeria decidió enviarle un mensaje a Mateo. No podía quedarse de brazos cruzados. Escribió: sé lo que hiciste en Humahuaca. No tienes que seguir cargando solo con esto. Déjame ayudarte. Minutos después, su teléfono vibró. Era una respuesta de Mateo. No puedo. Valeria no se rindió. Escribió de nuevo. Todos merecemos una segunda oportunidad, incluso tú. Esta vez, la respuesta tardó más en llegar. Cuando finalmente llegó, decía: mañana, en el café, a las 10. Valeria sonrió, sintiendo que, por primera vez, estaba ganando terreno. Tal vez, solo tal vez, podría ayudarle a encontrar la paz que tanto necesitaba. A las 10 en punto de la mañana, Valeria llegó al café El Rincón de los Suspiros. El lugar estaba casi vacío, solo unas pocas personas dispersas en las mesas, disfrutando de sus cafés y conversaciones tranquilas. Mateo ya estaba allí, sentado en la misma mesa de la esquina donde lo había visto la primera vez. Parecía más pensativo que de costumbre, sus manos alrededor de una taza de café que probablemente ya estaba fría. Valeria se acercó con determinación, pero también con cuidado. Sabía que este momento era frágil, como un cristal que podía romperse con un solo movimiento en falso. Gracias por venir, dijo ella, sentándose frente a él. Mateo asintió levemente, sin mirarla directamente. Parecía incómodo, como si estuviera luchando consigo mismo por estar allí. No sé por qué vine, admitió finalmente, con voz baja. Supongo que necesitaba saber por qué te importa tanto esto. Valeria tomó un sorbo de su café, ganando tiempo para ordenar sus pensamientos. Sabía que sus palabras podrían cambiar todo. Porque creo que todos merecemos una segunda oportunidad, dijo, mirándolo fijamente. Y porque creo que tú has estado intentando redimirte durante años, pero lo has hecho solo. No tienes que cargar con todo ese peso tú solo. Mateo, déjame ayudarte. Mateo la miró por primera vez desde que ella había llegado. Sus ojos verdes reflejaban una mezcla de dolor y esperanza, como si una parte de él quisiera creer en sus palabras, pero otra parte todavía estuviera atrapada en el pasado. No entiendes, dijo con voz quebrada. No puedes arreglar lo que está roto. Lo que hice o lo que no hice no tiene solución. No se trata de arreglar el pasado, respondió Valeria con firmeza.
Se trata de lo que haces con el presente. Tú ya has hecho más de lo que la mayoría haría. Ayudaste a esa familia en Humahuaca. Me salvaste a mí. Pero no puedes seguir huyendo de ti mismo. Mateo bajó la mirada, como si las palabras de Valeria fueran demasiado para soportar. Durante un momento, el silencio entre ellos fue denso, cargado de emociones no dichas. Finalmente, suspiró y dijo, ¿y qué sugieres que haga? Valeria sonrió levemente, sintiendo que había abierto una pequeña puerta. Empieza por aceptar que no eres el mismo hombre que eras hace 10 años, dijo. Has cambiado. Has hecho cosas buenas, cosas que importan. Y tal vez, si lo permites, podrías hacer más. No tienes que hacerlo solo. Mateo la miró, y por primera vez, Valeria vio algo parecido a la paz en sus ojos. No era una paz completa, no todavía, pero era un comienzo. Tal vez tengas razón, dijo él, con un tono más suave. Pero no será fácil. Nada que valga la pena lo es, respondió Valeria, extendiendo su mano sobre la mesa. ¿Lo intentamos juntos? Mateo miró su mano por un momento, como si estuviera considerando la propuesta. Luego, con un movimiento lento pero decidido, la tomó y la apretó levemente. «Juntos», dijo, con una voz que sonaba más firme de lo que había sido en años. En ese momento, el café pareció llenarse de una luz cálida, como si el sol hubiera decidido salir después de una larga noche. Valeria sintió que algo había cambiado, no solo en Mateo, sino también en ella. Había encontrado algo que no sabía que estaba buscando. Una historia de redención, de humanidad, de esperanza. Si te ha emocionado esta historia de valentía y redención, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Comparte en los comentarios qué habrías hecho tú en el lugar de Mateo. Nos vemos en la próxima historia.